Hola, bienvenido a nuestro video podcast académico. Mi nombre es Jacqueline Reyes y junto a Graciela Vargas, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante en investigación, el diseño experimental de un proyecto. En este episodio voy a asumir el rol de experta y junto a mi compañera Graciela explicaremos algunos conceptos claves de manera sencilla y clara. Hola, mi nombre es Graciela Vargas. Durante este podcast abordaremos qué es el diseño experimental, cómo se realiza la operacionalidad de variables intervinientes y cómo se determina el tamaño de muestras dentro de un proyecto de investigación. Por pregunta tenemos, ¿qué es el diseño experimental? Señorita Jacqueline, te voy a explicar qué es el diseño experimental en un proyecto de investigación. Claro que sí. El diseño experimental es un tipo de diseño de investigación que busca establecer relaciones entre causa y efecto entre las variables. En este diseño, el investigador manipula una variable independiente para observar los cambios que se producen en una variable dependiente. Exactamente. Además, en el diseño experimental es muy importante controlar otras variables que podrían influir en los resultados para que los cambios observados se deban únicamente a las variables que estamos manipulando. Ahora que lo mencionan las variables, ¿podrías recordarme cuáles son los tipos de variables que intervienen en un diseño experimental? Claro, principalmente tenemos la variable independiente, que es la que el investigador manipula, la variable dependiente, que es la que se mide, y también las variables intervinientes o extrañas que pueden afectar los resultados si no se controlan adecuadamente. Como entendemos, la operacionalización de variables intervinientes. Entonces, Jacqueline, ¿qué significa la operacionalización de variables intervinientes? La operacionalización consiste en definir cómo se va a medir o controlar una variable. En el caso de las variables intervinientes, se busca identificar cómo pueden influir en el estudio y qué estrategias se usarán para controlarlas o neutralizarlas. Por ejemplo, si estamos estudiando el rendimiento académico de una variable interviniente, podría ser el nivel socioeconómico del estudiante. Exactamente. Además, en el diseño experimental es muy importante controlar otras variables que podrían influir en los resultados para que los cambios observados se deban únicamente a las variables que estamos manipulando. Claro, principalmente tenemos la variable independiente, que es la que el investigador manipula, la variable dependiente, que es la que se mide, y también las variables intervinientes o extrañas que pueden afectar los resultados si no se controlan adecuadamente. Es decir, que no solamente es al azar, sino que es responder a criterios metodológicos bien definidos. Por pregunta tenemos, ¿qué es el diseño experimental? Señorita Jacqueline, te voy a explicar qué es el diseño experimental en un proyecto de investigación. Claro que sí. El diseño experimental es un tipo de diseño de investigación que busca establecer relaciones entre causa y efecto entre las variables. En este diseño, el investigador manipula una variable independiente para observar los cambios que se producen en una variable dependiente. Exactamente. Además, en el diseño experimental es muy importante controlar otras variables que podrían influir en los resultados para que los cambios observados se deban únicamente a las variables que estamos manipulando. Ahora que lo mencionan las variables, ¿podrías recordarme cuáles son los tipos de variables que intervienen en un diseño experimental? Claro, principalmente tenemos la variable independiente, que es la que el investigador manipula, la variable dependiente, que es la que se mide, y también las variables intervinientes o extrañas que pueden afectar los resultados si no se controlan adecuadamente. Como entendemos, la operacionalización de variables intervinientes. Entonces, Jacqueline, ¿qué significa la operacionalización de variables intervinientes? La operacionalización consiste en definir cómo se va a medir o controlar una variable. En el caso de las variables intervinientes, se busca identificar cómo pueden influir en el estudio y qué estrategias se usarán para controlarlas o neutralizarlas. Por ejemplo, si estamos estudiando el rendimiento académico de una variable interviniente, podría
ser el nivel socioeconómico del estudiante. Exacto. En este caso, operacionarla implicaría definir indicadores claros como el ingreso familiar o el nivel educativo de los padres, y establecer mecanismos para que en esta variable no altere el resultado del experimento. Tamaño de muestra. Pasemos ahora a otro aspecto muy importante en el diseño experimental, el tamaño de muestra. ¿Por qué es tan relevante? El tamaño de la muestra es fundamental porque determina qué tan representativos serán los resultados del estudio. Una muestra muy pequeña no puede reflejar adecuadamente a la población, mientras que en una muy grande puede ser difícil de manejar. ¿Y cómo se determina el tamaño adecuado de una muestra? Se consideran varios factores como el tamaño de la población, el tipo de investigación, el nivel de confianza y el margen de error que el investigador está dispuesto a aceptar. Es decir, que no solamente es al azar, sino que es responder a criterios metodológicos bien definidos. Exactamente. Y en un diseño experimental, esto es clave para obtener resultados confiables. Para finalizar, podemos decir que el diseño experimental requiere una planificación cuidadosa, especialmente en las mejores de las variables y la selección de muestras. Así es, comprender la operacionalización de las variables intervinientes y definir correctamente el tamaño de la muestra fortalece la calidad del proyecto de investigación. Gracias por acompañarnos. Hasta un próximo episodio. Así es, comprender la operacionalización de las variables intervinientes y definir correctamente el tamaño de la muestra fortalece la calidad del proyecto de investigación. Esperamos que este podcast haya sido claro y útil para comprender estos conceptos fundamentales. Gracias por acompañarnos. Hasta un próximo episodio.